Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al Palau Macaya y a la sesión ¿Puede la innovación digital estimular un desarrollo más transformador? Antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las personas que hoy nos acompañáis aquí, así como a los ponentes que participáis en esta sesión organizada en el marco de la reunión anual de Work for Progress de Fundación La Caixa. Work for Progress tiene como objetivo fomentar el empleo de calidad sostenible para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad en países como India, Perú, Mozambique y Colombia. A través de la escucha, la innovación social y la tecnología, el programa identifica retos locales en materia de empleo y apoya soluciones innovadoras que permiten crear empresas inclusivas y así generar nuevas oportunidades laborales. Para ello se apoyan redes de organizaciones locales que co-crean, prototipan y escalan iniciativas adaptadas al contexto cultural y económico de cada uno de los territorios. Desde su inicio, el programa ha promovido más de 33.000 microempresas, generando más de 67.000 puestos de trabajo, beneficiando a más de 280.000 personas. Ahora, como todos ya estamos viviendo, sabemos que estamos viviendo un mundo profundamente interconectado, donde los desafíos globales, desde el cambio climático hasta las desigualdades sociales, exigen respuestas ágiles, creativas y, sobre todo, colaborativas. Y es en este contexto que la transformación digital no es solo una herramienta, sino que es una oportunidad para repensar cómo implementamos los programas de cooperación, cómo generamos mayor impacto y, en definitiva, cómo construimos colectivamente un futuro más justo y más sostenible. El objetivo de esta sesión es explorar cómo las tecnologías digitales emergentes pueden fortalecer la cooperación internacional, promoviendo estrategias inclusivas, éticas y sostenibles a través de alianzas intersectoriales y el uso responsable de datos. Y sin más, a continuación tendremos el honor de escuchar una keynote por parte de José Moisés Martín Carretero, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y disfrutaremos de una mesa redonda con la participación del propio José Moisés, con Kasia Odrocek, coordinadora del Business Council for Ethics of AI, Bioethics and Ethics of Science at UNESCO, Shrastan Patara, CEO de Development Alternatives, y la mesa estará dinamizada por Gorka Espiau, director científico del programa Work for Progress. Y sin más, espero que disfruten de la mesa redonda, de la sesión, y les dejo con José Moisés. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar hoy aquí en este programa de Work for Progress de la Fundación La Caixa, que es probablemente una de las instituciones que mejor y más actividades de innovación social desarrolla en nuestro país, dentro de un programa que es muy innovador y hablando de dos dinámicas o dos procesos que forman, para mí, parte de la solución, ¿no? Cuando uno habla de los problemas globales que tenemos, pues parte de la solución pasa por la cooperación al desarrollo y parte de la solución pasa por la innovación tecnológica. Si uno mira, estamos ahora mismo en el 10º aniversario del cumplimiento de los objetivos de la Agenda, de la Agenda 2030, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y uno de los elementos que aparecen claramente en todo el desarrollo de la Agenda es la importancia de la innovación y de la tecnología, ¿no? En ámbitos como la salud, en ámbitos como el cambio climático, voy a dar solamente un dato que me parece relevante, el cumplimiento de los objetivos climáticos que tenemos, no ya para el 2030, sino para el año 2050, dependen en un 55% de tecnologías que hoy en día todavía no están probadas, no están en el mercado, sino que están en fase de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, esto ya nos indica la importancia que tiene la innovación, la importancia que tiene el desarrollo tecnológico. Tal es así que la propia Naciones Unidas, en los informes que saca, en este caso bianuales, sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, reconoce el papel de la ciencia, la innovación y la tecnología. Hay mucha literatura sobre ello, ¿no? Pero lo cierto está, y es donde me quiero centrar en esta breve introducción,
es que el uso de la tecnología per se, el solucionismo tecnológico, el aplicar la tecnología sin hacer una reflexión más estratégica sobre el contexto en el cual se está desarrollando esta aplicación, no va a funcionar. No vamos a lograr cumplir los objetivos si lo que hacemos es aplicar acríticamente la tecnología que tenemos sin darnos cuenta en última instancia de que esa tecnología no es neutra y que la innovación tecnológica no ocurre en el vacío, sino que forma parte de lo que llamamos sistemas sociotécnicos, es decir, forma parte de sistemas culturales, sociales, comunitarios, políticos, que es donde se estructuran y donde se desarrollan, ¿no? Yo creo que la cooperación al desarrollo, si quiere realmente tener en cuenta este factor y queremos incorporar la tecnología a la cooperación al desarrollo, tenemos que tener esto en cuenta. La cooperación al desarrollo debe entender la tecnología como una parte del proceso social, del proceso humano y del conjunto del ecosistema de actores en el que se desarrolla, y no como una solución específica que se introduce, ¿no? Se introduce en un ecosistema sin tener en cuenta los condicionantes sociales, culturales, políticos, económicos o incluso antropológicos, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con el desafío de cómo debe la innovación, cómo debe la cooperación fortalecer las capacidades humanas en lugar de imponer modelos externos, ¿no? Y es importante esto porque si uno piensa en tecnología, piensa en innovación, y estamos hablando, ¿no?, de cómo implementar, ¿no?, cómo la tecnología puede acelerar los procesos y la transformación de la cooperación al desarrollo, acelerar el desarrollo, uno siempre le viene a la cabeza, le puede venir a la cabeza los modelos, digamos, más popularizados, ¿no?, y particularmente el modelo de Silicon Valley, ¿no? El modelo de Silicon Valley es un modelo que ya no funciona, no está funcionando ni siquiera para Silicon Valley, desde luego fuera de Estados Unidos no ha funcionado en ningún sitio. No ha funcionado en ningún sitio. En primer lugar, porque está basado en ciclos de lo que podríamos llamar entusiasmo, digamos, tendente a la burbuja financiera, destrucción de la burbuja financiera y vuelta a empezar, ¿no? Ahora ya hay un debate muy abierto sobre si estamos en medio de una burbuja en relación a la inteligencia artificial. Hace 20 años fue una burbuja en relación a lo que se llamaba entonces el comercio electrónico, las .com. Aquello terminó una crisis financiera tremenda que fue antesala de la crisis financiera global que se vivió 6 años más tarde. Ahora estamos en este momento y, por lo tanto, no parece un modelo razonable ni exportable, ¿no? Tampoco es exportable porque los datos, y esto es una cosa relativamente sorprendente que me gustaría compartir, los datos así lo muestran. La innovación, la capacidad de innovación de la especie humana, la capacidad de innovación tecnológica se está desacelerando. El modelo de Silicon Valley no es capaz de acelerar la tecnología, no es capaz de acelerar la innovación. De hecho, hay una frase muy recurrida de uno de los grandes gurús de Silicon Valley que dice aquello de: nos prometieron coches voladores y nos han dado 280 caracteres, refiriéndose a Twitter, ¿no? ¿Qué distancia hay desde los coches voladores que vivíamos yo en mi infancia, en los años 80, ¿no?, en un momento pues muy progresista de la tecnología, a donde estamos ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta que ese modelo no está siendo capaz de acelerar la innovación, sino más bien lo está desacelerando. Sé que es un debate abierto porque seguramente habrán oído 1000 veces que estamos en una sociedad exponencial, que todo va a cambiar y tal. Lo cierto está en que una persona que hoy si alguien se hubiera quedado dormido en 1900 y se hubiera despertado en 1960, hubiera sufrido un shock tremendo, porque hubiera visto aviones, cohetes, televisión, radar, automóviles, teléfonos en las casas, saneamiento, etcétera. Si alguien se hubiera dormido en 1960 y hubiera despertado hoy, probablemente lo único que encontraría de novedad es el teléfono móvil. Es el teléfono móvil. Por lo tanto, no estamos acelerando la innovación, no es cierto, y los datos lo demuestran. No estamos acelerando la innovación. El modelo de Silicon Valley no está funcionando para acelerar la innovación, ¿no? Y también tiene otros elementos muy relevantes, que es que está basado en un modelo que, digamos, extrae información y extrae capacidades de los sujetos, de las personas, a través de nuestros datos, a través de cómo se alimentan las grandes bases de datos, etcétera. Y por lo tanto, ahí tenemos un elemento relevante porque no parece un modelo particularmente emancipador, ni liberador, ni desde luego promotor de las capacidades del ser humano, ¿no? Ante esto tenemos la alternativa que se plantea también por las grandes tecnológicas, como es el AI for Good, ¿no?, la inteligencia artificial para el bien. Y esto está muy bien, es un paso adelante. La inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial se pueden utilizar
para resolver problemas. De hecho, hay mucha literatura y muchas experiencias de modelos de inteligencia artificial que se están basando, por ejemplo, en la vigilancia del territorio para ver si hay incendios, para ver cómo está evolucionando el cambio climático, para generar datos. Los datos que se generan son muy importantes, lo veremos después, pero de nuevo se vuelven a centrar en la solución tecnológica. Y es importante la solución tecnológica, pero la solución tecnológica, como decía al principio, debe ir acompañada por todo el sistema social, todo el ecosistema sociotécnico que la acompaña. Y es ahí donde tenemos que centrarnos. Yo creo que la cooperación al desarrollo tiene recorrido en la medida en que es capaz o debe ser capaz de reinventar y reactivar los ecosistemas tecnológicos, llamémoslo locales, periféricos, que no están en los grandes nodos de emprendimiento tecnológico, como Barcelona es uno de ellos, pero también Madrid, Ámsterdam, Londres, etcétera, ¿no? Necesitamos construir ecosistemas locales basados en las necesidades locales y en las infraestructuras locales, no importar soluciones, ¿no? Y esto nos lleva a un modelo de innovación diferente, nos lleva a un modelo de cooperación diferente, nos lleva a un modelo de cooperación que debe fomentar las soluciones que coexistan con soluciones locales, que en vez de desplazarlas o reemplazarlas, las empoderen, las amplíen y las proyecten, ¿no? Y esto significa que tenemos que encontrar aproximaciones a problemas complejos para los cuales a fecha de hoy no tenemos una solución definitiva, lo que llamamos en cooperación al desarrollo, prácticamente en todo el ámbito de la innovación social, los problemas malditos, ¿no? Los wicked problems, que tantos quebraderos de cabeza nos dan, ¿no? Por lo tanto, se trata de buscar un nuevo modelo de cooperación que apoye todo ese proceso. O sea, la tecnología incorporada a la cooperación en sí misma, los datos, la inteligencia artificial, todo esto puede ser positivo, no digo que no, pero va a estar lejos de cumplir los objetivos si no somos capaces de construir ese ecosistema, de acompañar ese ecosistema que, por otro lado, ya se está construyendo y ya está avanzando de manera autónoma en muchos países, ¿no? ¿Cómo diseñar ese ecosistema? 5 o 6 puntos que creo que son claves. El primero es que tendremos que apostar por una tecnología que fortalece los vínculos humanos, una tecnología que tiene un componente relacional, una tecnología donde nos hace humanos y nos hace construir en comunidad, ¿no? Donde seamos capaces, y lo que puede sonar es un poco ambicioso, pero seamos capaces no solamente de predecir lo que va a ser la población, aquí estamos hablando de gemelos digitales, estamos hablando de cómo los datos nos permiten predecir movimientos de las personas y de las comunidades, sino que necesitamos una tecnología que empodere a las comunidades, que sean las propias las comunidades las que decidan sus destinos. Y esto nos lleva a otra cosa que para mí es muy relevante, que es recuperar el optimismo digital. Si uno mira ahora mismo todas las publicaciones que hay en la Casa del Libro o cualquier librería, se va a encontrar, al menos en Europa, en Occidente y en Estados Unidos, con que una parte muy importante de esas publicaciones, de ese discurso, es sobre los peligros de la tecnología. Tenemos que reconvertir esa tecnología en una oportunidad, pero para hacerlo necesitamos, como decía antes, romper algunos de los usos que se han estado desarrollando, caracterizarla como una palanca de empoderamiento comunitario, ¿no? Esto me lleva, lógicamente, a redefinir el uso ético de la tecnología y a buscar una relación más estable, más fiel, más permeable con los valores comunitarios, los valores de cada una de las comunidades, con respeto, proyección y preservación de saberes locales que a fecha de hoy no tienen. En cualquier caso, se trata de recuperar una visión optimista del futuro y de la tecnología como factor de promoción y liberación, no de control o de sometimiento, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos trasladar? ¿Qué tipo de proyectos puede financiar? ¿Qué tipo de proyectos puede desarrollar la cooperación al desarrollo, ¿no? Pues yo creo que hay elementos clave que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la resiliencia, construir proyectos, iniciativas que sean resilientes desde el principio, que se enfoquen en resolver problemas, no en importar soluciones, es decir, que sea pensando en resolver el problema de la localidad, de la comunidad, trabajando con los recursos locales, esto es también muy relevante, construyendo los recursos locales y aprovechando las alianzas que existen en la comunidad, ¿no? Priorizando, lógicamente, la inclusión, la accesibilidad y la adaptabilidad tecnológica, ¿no? Preparando a lo mejor los más veteranos, que algunos hay, se acordarán de estas publicaciones. Preparando esta presentación, estaba leyéndome un libro de los años 70, que hablaba de tecnologías apropiadas, de tecnologías alternativas, ¿no? Y leyéndolo, tengo en la mochila, pero leyéndolo descubría párrafos que si yo no le dijera a ustedes que son de 1970, pensarían que fueron escritos ayer.
O sea, ya hay mucho elaborado sobre cómo la tecnología puede promocionar, puede proporcionar ese valor a las comunidades, ¿no? Lo que no hemos hecho es activar ese mensaje, activar ese discurso y esa práctica, ¿no? Y esto tiene implicaciones, lógicamente, como decíamos, para la cooperación internacional y, en este caso, no solamente para los socios, sino también para los donantes, porque el concepto de donante es un concepto que tiene que terminar desapareciendo, ¿no? Tenemos que replantear ese rol y esto no significa que nos rehuyamos de nuestra corresponsabilidad en la dotación de bienes públicos globales y en la solidaridad internacional, pero el rol de donante tiene que cambiar. Ya no puede ser un rol de financiación de proyectos, sino que tenemos que contribuir a habilitar y a facilitar que los ecosistemas se activen, que esos ecosistemas locales se activen, porque es de esos ecosistemas donde la propia iniciativa comunitaria, cuando tiene los medios y tiene las capacidades y tiene las infraestructuras, va a poder desarrollar modelos diferentes, ¿no? Por supuesto, hay que medir el impacto de lo que hacemos, no solamente en términos tecnológicos, sino también de bienestar, de equidad, de resiliencia. Creo que tenemos mucho avanzado sobre impacto, hemos hablado mucho en los últimos años sobre métodos experimentales y cómo podemos aprender de cómo la práctica se está desarrollando, pero en última instancia me gustaría volver a señalar que el proceso de medición de impacto no puede ser un proceso tecnocrático. No puede ser un proceso tecnocrático, tiene que ser un proceso participativo, dialogado, un proceso que se base en la capacitación tecnológica local y, como decía, en el diseño participativo, ¿no? ¿Qué vías de trabajo tenemos para el futuro? Ya con esto voy terminando mi breve presentación, espero que les haya parecido breve, mi breve presentación. Creo que hay un elemento importante. Tenemos que aprender a mapear los ecosistemas tecnológicos locales. Hay mucha tecnología que se puede activar, que se puede potenciar, que se puede desarrollar en las comunidades locales. Y yo creo que las soluciones tecnológicas que se pueden aportar o que se pueden construir, como decíamos antes, no deben venir a sustituir, tienen que venir a fortalecer, tienen que venir a ampliar, a potenciar esas capacidades, ¿no? Para ello lo mejor son buscar alianzas con los centros generadores de conocimiento, con las universidades del sur, con los hubs. Hay ya muchos hubs de emprendimiento, hay muchos hubs de innovación en el territorio, hay muchos hubs en el sur global, que son poderosos, esta es la expresión, son poderosos, pueden hacer cosas y pueden cambiar su entorno. Tenemos que trabajar con ellos porque tienen muchas cosas que aportar y nuestro rol, digamos, debería ser el rol de la cooperación al desarrollo, es precisamente construir y, digamos, fortalecer ese rol, ¿no? Como decíamos, basar los programas de cooperación tecnológica, sin ningún género de dudas, en problemas reales, en problemas que existen de verdad, en cosas que se pueden solucionar, que se están solucionando. Hay una miriada de proyectos que tienen una base tecnológica, digamos, low-tech. Cuando digo low-tech no estoy hablando de tecnologías que son resilientes, que aguantan el cambio, que no necesitan de una infraestructura demasiado cara, que el coste de capital es muy alto y que están transformando y están mejorando la vida de la gente, ¿no? El ejemplo más claro que se nos ocurre a todos y a todas es el famoso M-Pesa, ¿no? En Kenia, que es un modelo basado en GPRS. O sea, quiere decir, está basado en una tecnología que hace 20 años que no se utiliza en Europa y, sin embargo, en aquel momento fue absolutamente transformadora porque es resiliente, porque es barata y porque estuvo muy bien pensada, ¿no? Pero como esas hay muchísimas más que se pueden poner en marcha. Por lo tanto, basar nuestros programas de cooperación tecnológica en objetivos reales y retos sociales acompañados por la comunidad, ¿no? Y, como decía, buscar la evaluación de nuestros proyectos siempre desde el punto de vista de la capacidad relacional. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Las personas son el centro del motor de desarrollo. Ninguna solución tecnológica va a funcionar si no ponemos a las personas en el centro y son las personas las que, de alguna manera, lideran los procesos. Las tecnologías son instrumentales. No son neutrales, son instrumentales. La pregunta es, ¿al servicio de quién están esos instrumentos? Y lo que queremos hacer desde la cooperación, y deberíamos hacer desde la cooperación, es ponerlas al servicio de las comunidades. Entonces, planteo esto porque esto es muy importante, luego tendremos ocasión de estar en el debate. Cuando estamos hablando de aplicar estrategias de datos para nuestras políticas de cooperación, este año me parece que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el informe era sobre datos, ¿no? Hace unos años fue el Banco Mundial, de estrategias de datos para el desarrollo, cómo podemos utilizar las tecnologías de aprendizaje automático, de machine learning, de AI, etcétera, lo que decía antes, para hacer análisis del territorio, de las personas, etcétera. A mí me gustaría preguntarles que pensásemos en qué manera estamos con esos programas empoderando a las comunidades.
¿En qué manera lo estamos haciendo? Si los estamos empoderando o los estamos desempoderando. Porque tenemos que ser capaces de hacer que esos datos funcionen para la comunidad. Tenemos que hacer que las comunidades sean soberanas en la gestión de esos datos y tengan capacidad de operar con ellos. Y yo creo que ese es un debate muy relevante, particularmente en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, donde el deje a pensar que es un terreno vedado a determinados especialistas tecnocráticos. Yo fui uno de ellos en mi anterior responsabilidad de la Agencia Española de Cooperación. Es un deje que no está funcionando. Necesitamos otra cosa. Y esa cosa pasa por, de nuevo, poner el protagonismo, los datos y la capacidad tecnológica en manos de quien, digamos, se está jugando la piel en cada una de las comunidades, ¿no? Eso me lleva a una cooperación que escuche, que aprenda y que co-cree los proyectos, que co-cree los procesos. Y en ese co-crear los procesos es donde la tecnología puede ser útil, pero siempre y cuando la entendamos en ese ecosistema o en ese sistema sociotécnico, que es la palabra que utilizan los teóricos, que mire en la dirección correcta, que mire en la dirección de un desarrollo sostenible, humano, inclusivo, participativo y democrático. Y creo que en ese camino nos vamos a encontrar. Decía Payal Arora, que es una diseñadora del sur global, pero especialista en el uso tecnológico por parte de las comunidades en países emergentes, decía que diseñar con esperanza no es ingenuidad, sino que es una obligación moral. Muchísimas gracias. I think you should... Should I? Oh, yeah. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Soy Gorka Sillao y me toca moderar esta mesa. Esperemos que funcione bien la traducción. Si hay algún problema con la traducción, pues nos comentáis. Muchas gracias, Mac, porque creo que no se pueden decir más cosas en tan poco tiempo y creo que nos toca volver sobre muchas de las cosas que has planteado. Yo creo que las personas que están ya en la sala se dan cuenta porque hemos invitado a Mac para esta mesa redonda, ¿no? Porque siendo, ¿no?, el director del CEDETI, que se supone que es, ¿no?, en las instituciones, ¿no?, de referencia en el Estado español para la tecnología, ¿no?, para acompañar a las empresas, sobre todo, ¿no?, en su desarrollo tecnológico, pues resulta que nos viene a hablar que el Silicon Valley ya no pita, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con su trayectoria anterior y con su experiencia en el ámbito del desarrollo y cómo, ¿no?, para nosotros era muy importante combinar esa experiencia en el ámbito del desarrollo, la cooperación al desarrollo previa, con esta responsabilidad que tienes ahora. Así que muchas gracias por hacernos un hueco, que sabemos además que andas a tope. Y nada, y sobre todo, bueno, pues presentar al resto de los participantes en la mesa. Yo creo que doña Cristina ya les ha introducido formalmente. Yo les voy a introducir de una forma más coloquial y por la cual yo creo que también es el motivo por el que les hemos invitado a participar. Antes de nada, quiero pedir disculpas porque Mercè Crosas del Barcelona Supercomputing Center, que también estaba confirmada, nos ha llamado hace un rato que tenía fiebre y que no podía venir porque no quería contagiarnos a todos. Ya le hemos dicho que estábamos bastante contagiados ya también y que seguramente no se iba a notar mucho, pero ha preferido quedarse en casa y, bueno, es una pena porque es una mujer espectacular y bueno, tenía muchas cosas importantes que decir, pero bueno, volveremos a intentarlo en otro momento. Y bueno, pues hemos invitado a Casia también porque, bueno, tener esta conversación sin hablar, ¿no?, de la dimensión ética, ¿no?, que Mac también la ha comentado, pues creemos que es fundamental y por eso queremos que nos ayude con eso. Y a Pat, que si veis el nombre entero, pues doña Cristina ha intentado pronunciarlo con mucho éxito, pero
Eso es, como le llamamos Pat, pues para el coloquio va a ser Pat. Y Pat, bueno, pues es pues, director de una de las organizaciones de cooperación y desarrollo más importantes en India, uno de los principales socios de la Fundación La Caixa en el programa internacional, y una persona que lleva intentando utilizar estas herramientas, ¿no? Y llevarlas al ámbito más práctico y operativo, ¿no? Y por eso queríamos tener también esa mirada. Entonces, yo antes de nada de preguntarles cuestiones concretas, quería dar su primera impresión sobre lo que ha dicho Mac, ¿no? Porque este suele ser el momento en el que le podéis criticar, ¿no? Y decirle, bueno, pues si no os ha gustado nada de lo que ha dicho, este es el momento. Pero bueno, simplemente con qué os quedáis, ¿no? De todas las cosas que ha dicho, que han sido muchas, ¿qué es lo que os ha parecido más relevante? Buenas tardes. Es un placer estar aquí. That's for my Spanish. That's for my Spanish night. I will keep in English, although I have to say I was practicing my Spanish in a taxi from the airport, but I think this is too high stakes to continue. So thank you for inviting me. We've been told to listen carefully to the keynote, and I'm a good student, so I took a couple of notes also about the things that I agree with and maybe some that I would have a polemic with. Overall, of course, I agree with the overall message. We need more contextualized technology deployment. We need cultural sensitivity. We need local hubs. We need to work with communities. Unfortunately, that's not the standard right now from what I know, because what we're experiencing is more like the export of the Silicon Valley, and maybe that would be my first point where I would bring a polemic to the point. I think the Silicon Valley model is working actually really well, maybe a little bit too well. Since probably most of you have tried ChatGPT or are using them on a daily basis, I definitely use different chatbots. They help me with my work while I criticize the way this technology is developed and deployed and trying to improve it. However, the truth is that it's not working for most of us. It's not working for the most vulnerable communities. It's not working for the 99% of languages out there, and we might be experiencing kind of a new form of digital colonialism if this is not going to change. And I think while maybe the technology development, not technology, but overall humanity development, the argument was that it's been stuck a little bit. I think what's changing, especially now that we have this explosion of LLM and chatbot and generative AI, is in a pretty subtle way how we consume knowledge and how the knowledge is produced. Because of the kind of the way we started talking to the technology talks back to us, although you probably know that it's not really talking because it's just running millions of calculations to predict the next most possible word. This kind of centralizing of the knowledge and scaling up also the kind of moral framework that come from the biggest companies that develop it is changing a little bit how we interact with technology and how we consume knowledge. I don't know if you click very often on the sources of the answers that you get in chatbots. Sometimes I do. I'm a researcher, so I do, but most people probably don't, even though we know that these technologies hallucinate quite a lot. Even if they would hallucinate way less in the future, it's still one point of view out of many that exist in the world. So I think that's worth pointing out. To the point of AI for good, I think that's something where there's a lot of opportunity, and I'm sure we'll be talking about it a little bit more, how to do it right. But at the same time, we need to be careful how we talk about it, so that we don't mistake AI for good or we don't mistake a business opportunity for AI for good, where a lot of companies see also opportunities to make money while disguising it as AI for good. So I think this is the role also for international cooperation and institutions to come and keep them to account. So I'm going to be coming to an end with my points here. Maybe the last one about the human connection. I couldn't agree more, and I see that coming already 2 years ago, I think, when all of this started, how we will need to protect what is really human, right? Like now the technology is mimicking how we reason, how we think, kind of the human intelligence.
But there are things that are inherently human that we need to really take care of protecting, such as culture, creativity, and so on. Maybe you know there was this famous quote saying, like, I don't want the AI I want the AI to do my dishes so I can do art, and I don't want the AI to do my art and I keep doing the dishes. So that is maybe like a more humorous way to phrase that, but how do we make sure that we flourish as humans, and the human-to-human connection is coming first, not only the human-centered development and the human oversight, but also the connection. I'm sure you've seen there are AI boyfriend, girlfriends, replicas, companionships, and so on. They come with a set of opportunities, of course, but also with a lot of risks. So yes to the community, local knowledge. I think it's hard because we are faced with a huge asymmetry of power and resources coming from Silicon Valley, but this is exactly the task, I think, of the international institutions and cooperation to face that honestly. Thank you. Pat? Thank you. Good evening, everyone. I hope I'm audible and the translation is working. It's a pleasure and a privilege to be here. I think the first thought that came to my mind when I was listening to you was how nice it was, almost music to my ears, to hear the word international development cooperation, because I think that's something that's been forgotten. I've been in the field of development work for 37 years now. And there was a period in the 90s, maybe going into the 2000s, where development cooperation was a thing. People would pay attention to development cooperation. And I think somehow in the last 15 years or so, we've forgotten that. But more specifically, I couldn't agree more with the view that you took, the messaging. I think overall, the strategic orientation that we develop, or technology helps us develop, is overarching. It's important. The question that comes to our mind when we're working in the field in India with thousands of entrepreneurs, thousands of job creators, is whose strategic orientation are we talking about? Are we talking about strategic orientation of the policymakers, for example, in India? Or are we talking about the strategic orientation of the global sort of multilateral view of people who influence development activity? Or are we talking about what is the orientation a community would take, people within that community would take towards it? But otherwise, that certainly has to be the perspective that we take. Specifically on a few of the points, I think the Silicon Valley example is something that we use a lot. In fact, when it's sometimes difficult to explain to people what we're doing in the Work for Progress program, we say that we're trying to get thousands of people over the threshold of entrepreneurship and therefore their ability to create jobs by creating micro-scale Silicon Valleys. And that's somehow something that people understand. But I think there's one vital difference. If we look at the Silicon Valley model, and you pointed it out as well, it's a model where you're focusing on startups, you're focusing on a business orientation, probably with a profit maximization orientation, and you're essentially developing a vertical model where most people would argue that the company is sitting at the top, governments are aiding and abetting this to some extent, and they're looking at people as consumers or users of the product, if one were to take a slightly more charitable view. What we have done, and it's not just development alternatives, I think it's all of the partners, all of the platforms in the 4 countries where the Work for Progress program is operational, is to look at the Silicon Valley equivalents in a different way. We were saying, how do you look at horizontal networks? So it isn't a vertical construct, it's very much a horizontal construct with, if you were to draw a systems map, you would get anywhere between 10 to 20 key stakeholders interacting with each other at a sub-national or a district level. And then, of course, you have other people associated with these actors.
So you're creating vibrant ecosystems of sorts. I think the other point that stood out, and Gorka, I'll try to go a little bit faster, was the emphasis on innovation and how we need to accelerate innovation. But once again, I think what's crucial here is who is involved in that innovation, where is it located, what kind of intelligence are we drawing upon? Is it again the innovation labs, the incubators, the accelerators that we talk about when we're talking about new products and services, particularly in the digital world? Sorry, I should have mentioned that. Or are we talking about innovation that's taking place where people individually, collectively are trying to establish an interface with what technology is able to do for them? And I think this is absolutely crucial, because often when we talk about digital technology or even AI, the focus is on the technology itself or the tech capability. But I think when you're trying to meet social or even environmental objectives, what's much more important is what is being done to design that interface, who is designing it, and how is it emerging. And lastly, again, I couldn't agree more with everything that you said on AI. It's something that could be magical, totally transformative, but it could be equally exploitative as well. And I don't want to repeat most of what you said. Stop there for now. Thank you, Pat. Creo que por alusiones vas a tener que explicar lo de que el Silicon Valley, el modelo no ha funcionado. No solo creo que en esta audiencia, que seguramente lo entenderá desde la perspectiva que lo has planteado, ¿no? de cómo es un modelo que genera tanta desigualdad, ¿no? Que acaba dejando de ser incluso competitivo en términos económicos, ¿no? Pero en tu mundo, digamos, del día a día de las empresas, ¿no? Que están, ¿tú crees que hay esa conciencia de que ese modelo está agotado y que realmente es necesario buscar una alternativa a eso? Bueno, vamos a ver. Si uno mira, yo tengo la desgracia de ser economista. Entonces nos gusta mucho mirar datos en lo concreto, ¿no? Si uno mira los datos de las grandes compañías que están, digamos, en el ámbito de Silicon Valley, Facebook, Google, Meta, no sé, muchas de ellas, ¿no? Bueno, algunas de ellas ya han cumplido 50 años, no son tan nuevas, o sea, algunas ya tienen unos añitos. Pues efectivamente vemos valoraciones bursátiles absolutamente desproporcionadas, ¿no? Valoraciones bursátiles tremendas, ¿no? En compañías gigantescas que han acumulado mucho capital y mucho poder y han hecho buenas innovaciones o un nivel de innovación pues que nos ha llamado la atención, ¿no? Pues sobre todo en el ámbito de lo digital. Me gustaría señalar que sobre todo donde se ha desarrollado la innovación en los últimos 50 años es específicamente en el ámbito de lo digital, ¿no? Hay otras innovaciones, pero lo principal es ahí. Bien, entonces dice, bueno, el modelo de Silicon Valley ha funcionado muy bien, esas empresas han ido muy bien, ¿no? Ha habido dos burbujas que han hecho desaparecer una parte han saneado bastante, ¿no? el ecosistema. Algunos ya decíamos que estamos, o algunos ya dicen que estamos cerca de la tercera burbuja, pero en principio uno no podría decir que ese modelo no ha funcionado, ¿no? Si uno va a ver la productividad, que es como se miden las cosas en economía, la productividad de Estados Unidos de los últimos 50 años es siempre descendente. Cada año la productividad de Estados Unidos crece menos que el año anterior. En Europa tenemos un problema de productividad, lo sabemos. Pero el de Estados Unidos no es menor. Sigue descendiendo. O sea, hay mucha innovación que no genera nueva productividad, no genera nuevo valor. El crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos crece cada año un poquito menos que el año anterior. Este es un poco el dato. Hay ciclos, entonces no lo vemos porque hay ruido, pero a largo plazo estamos en esta situación. Las economías basadas en la innovación del modelo de Silicon Valley se están estancando a largo plazo. Por eso cada vez crecen menos. Y este es uno de los problemas que vemos en términos sociales, de desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay grandes compañías que crecen mucho
y la economía crece cada vez menos, o sea, la productividad crece cada vez menos. Porque estas grandes compañías no se basan en gran medida en generar valor. Probablemente al principio sí. El modelo se basaba en generar valor. Se basa sobre todo en capturar valor. Se basa sobre todo en capturar valor. ¿Qué significa esto? Que están haciendo disrupciones en industrias que estaban, digamos, establecidas, donde lo que nosotros vemos es la historia de éxito de la startup, que ha crecido mucho, que se han hecho millonarios, que son poderosos, pero no vemos toda la destrucción que están dejando por detrás. En el ámbito de la producción cultural, si aquí hay gente que sabe de cultura, lo sabe. En el ámbito de la producción artística, en el ámbito de los transportes urbanos, lo que llamamos la disrupción, esto que decimos, la innovación disruptiva, es disruptiva porque genera disrupción en la vida de las personas, genera disrupción en muchísimos aspectos. Y por lo tanto, en términos micro, tú puedes decir, oye, hay un modelo de éxito en el sentido de que una startup puede crecer y tiene probabilidades de crecer mucho en Estados Unidos y de hacerse grande y de ser poderosa y de realmente ocupar un espacio basado en el conocimiento y la tecnología. Pero si uno ve los datos agregados, los resultados no son positivos. Hoy, Estados Unidos crece menos que en los años 60. Europa, que está intentando imitar el modelo de Estados Unidos en algunas cosas, en este en concreto, crece menos que en los años 60. El problema de productividad que tenemos no lo ha resuelto Silicon Valley. El problema de productividad que tenemos, Silicon Valley no es la solución. Silicon Valley es una solución muy pequeña para determinado grupo de empresas en determinadas tecnologías. Donde además, si nos damos cuenta de la capacidad de disrupción, realmente estamos hablando de 6, 7 compañías que ya son gigantes, que la más joven de ellas tiene 25 años, o sea que no son tan jóvenes ya, la más jóvenes de ellas tienen 25 años, y donde lo que nos estamos encontrando es ahora con nuevas compañías basadas en la inteligencia artificial, donde todavía no sabemos cuál es el resultado final que van a tener, porque están recibiendo valoraciones millonarias, son empresas que valen miles y miles de millones de dólares. Vamos a ver qué resultados dan, porque muchas de ellas, les voy a decir, hay empresas en este público que valen cientos de miles de millones de dólares, que sus acciones valen cientos de miles de millones de dólares y que no han hecho todavía beneficios. Entonces, eso, en fin, que hay que verlo despacio, ¿no? Entonces, en términos de pequeño, pues socialmente, culturalmente, la cultura pop lo traslada así, ostras, sí que lo un poco Silicon Valley y tal, etcétera, todo muy interesante. Ni es el modelo, desde luego no es el modelo europeo, y luego el impacto que está teniendo la economía norteamericana en términos globales, si lo mira uno en términos agregados, no es tan brillante como pudiera parecer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que no es un modelo, desde luego no es un modelo exportable, y creo que ahí yo comprendo, ¿no?, que cuando alguien quiere explicar qué es lo que se hace con el emprendimiento, pues startups, Silicon Valley y tal, sí, es esto, porque la referencia cultural es esa, la referencia cultural es Silicon Valley, pero estoy absolutamente convencido de que no se parece en nada lo que hacemos en el Work for Progress con lo que ocurre en Silicon Valley. Muchas gracias. Yo creo que es una explicación de lo que es la mirada sistémica, seguramente la mejor. En los últimos tiempos llevamos trabajando estos días con Work for Progress, cómo incorporar esa mirada sistémica, ¿no?, al desarrollo, en el cual, ¿no?, puede haber una iniciativa aislada que, si la analizas como unidad, es positiva, pero cuando analizas el conjunto te das cuenta de que es negativo, ¿no? Y en este caso, ¿no?, lo has explicado muy bien, ¿no? Una startup puede tener unos indicadores de desempeño positivos, pero si lo analizamos, digamos, pues, su contribución en relación con la generación de igualdad o desigualdad, pues estás viendo que ese conjunto de iniciativas están generando un impacto negativo muy grande, ¿no? Entonces, esta explicación yo creo que ayuda mucho a entender cómo incorporar esta mirada del sistema, ¿no? Pero has mencionado la cuestión cultural, y es otra de las cuestiones que venimos trabajando, ¿no?, a la hora de aterrizar todas estas tecnologías, ¿no?, cómo llevarlas hacerlo, como decía Pat antes, ¿no?, como también tú lo comentabas, ¿no?, al ámbito comunitario, cómo plantearlo. Claro, al final hay que, ¿no?, encontrar sistemas para que estas tecnologías
puedan entender cuáles son las diferencias culturales, ¿no? Porque si no, casi lo explicaba también anteriormente, lo mencionaba, ¿no? Se puede estar generando un nuevo colonialismo, ¿no? Cultural a través de estas herramientas. Este tema casi que vosotros lo estáis trabajando, ¿cómo en el ámbito, ¿no? de la cooperación, como decía Pat, internacional, ¿cuáles son las pistas o las indicaciones que debemos tener en cuenta para que realmente se pueda construir modelos, ¿no? Nuevas herramientas que puedan tener en cuenta estas diferencias culturales? Decíamos antes, no es lo mismo una solución que puede haber tenido sentido en el caso de Work for Progress en Perú y cuando en un contexto, ¿no? de generación de empleo en el ámbito rural, y resulta que vamos a India y no tiene, ¿no? Hay un contexto cultural muy diferente. ¿Cómo podemos trabajar estas cuestiones? Thank you. So I work mostly with in the AI context, and I think that's what all the talk of the city is about right now. And data is one of the foundational elements for model training and for development of subsequent applications of AI and so on. And I think the kind of data set that we use for AI are very crucial in this discussion about culture. And I had experience and worked previously before UNESCO. I worked for 8 years at Mozilla Foundation, where we worked on language data sets, and I think this is a very interesting example of kind of cultural diversity fostering as opposed to more centralized models. You probably know, or you can imagine, that most of the data that was scraped into the large language model training of the big companies, they said they scraped all the internet, which is not true, but even if they did, that would still not be representative of all the cultural diversity, linguistic diversity of the world. There are more than 7,000 languages out there, and there's research data showing that 99% of them are not represented in these data sets. That are being used for development right now. So that's the problem right there. The problem in terms of access, of course. If the technology that is being deployed doesn't speak your language, that excludes you in a way. But of course, it's not only about translation and the communication. It's also about embedding the knowledge and embedding the culture, because language as a vehicle for cultural values, right? For cultural nuance. It's not just a mere communication in terms of translating the text, but if you imagine, I don't know, a speaker talking to you in Spanish and in English, you would also feel a little bit different. Maybe there would be some cultural nuance about Catalonia that would be there that only you would understand. It would make you feel also much more trusting. And I think that's also an important aspect of the cultural diversity that should be striving for when we think about not only speech-to-text applications of the language data set, but also other applications in the development context being built on top of language data. For example, in healthcare, some chatbots that would help diagnose diseases and so on, or in the agricultural context with farmers and so on. It is important that this nuance is there and that trust is also there, that follows from the kind of familiarity with the culture. And also there is, of course, the aspect of the so-called epistemic justice, whose knowledge is being scaled up into these technologies. And it shouldn't, of course, only be the main languages and the main dominant cultures, the usual suspects. So I can also give some examples of how that maybe it's being solved already. As I mentioned, Mozilla Foundation, for example, has this multilingual open data sets called Common Voice. And the approach there that is crucial is to the governance of these data sets, because it's not enough, I think, to just
scrape or ask people for the data and put it into a data set and just put it into some model training and use the apps, it is actually very crucial, and that's a big ethical aspect, how to govern that data together with these communities, how to develop these data sets and maintain them and keep developing them. Because I'm not a believer in the automation of culture. Culture and language are a dynamic thing that will keep developing. So collaborating and working hand in hand with these communities is crucial. That's what Common Voice is actually doing. They have multiple language communities, and they develop this kind of governance model when they have regular calls with them, where the communities can actually decide or have a say in how the language, how the data can be used or not be used. I mean, Common Voice itself is under the CC0 license, which means everybody can reuse it. But if a community decides to withdraw that data, there is no problem about that. So there is a meaningful say in governing that data, and it's a kind of a model of a data commons. You might have heard that term, that I think could be scaled up or replicated in other contexts as well. And Common Voice works with a lot of African languages, Swahili and so on. Just recently, there was also launched this hub called the Mozilla Collective Data Hub, where communities can upload data sets and they can decide on the conditions. That doesn't have to be open for everybody to reuse. You can, they can set the license they want, they can set the conditions, who should use it, how shouldn't it be used, and so on. And that is kind of decided by the people who upload the data. As you probably heard, there was also, with that big scraping of the internet, a lot of open communities or communities were not very excited about making their data available. So that is one of the kind of measures to solve that problem in a way. We can keep innovating in AI. We all want to bring these benefits to people and to communities, but on which conditions and how is it being governed is really crucial here. And one more example, and the last one, there is community in New Zealand, or the Maori indigenous community, language community, and they've been approached actually by Common Voice to put their language data into the data set back then when everything was under a CC0 license, so free to reuse for everyone, including the big tech, and they said no. This is our culture, this is our heritage, this is our nuances, we're not going to do it. We want to develop our own license and keep the kind of value and keep control. It's basically about control over our cultural heritage. Later on, OpenAI somehow OpenAI also approached them, and they wanted to pay them some kind of ridiculous money for reading the text in their language. They said no. Somehow they got into the data through some internet sources, and they integrated it into their Whisper model, which is a speech recognition model as well. However, the performance was really bad. So which also speaks to the kind of technological quality of working with communities who understand the nuance, who understand their culture, that the model developed by the community, by themselves, was much better, performing much, much better. Which I think it's also, if we want to go by this criteria of performance, that also speaks, maybe that kind of integrates well with the Silicon Valley model, is not sustainable. That speaks to the advantage of actually working with the communities, because only them, they know the actual nuance and cultural nuances of their own culture. Thank you. But in your case in India, I guess that, en tu caso, estaréis viendo cómo este tipo de... Sorry, just give me a second. Sorry, it's just a bit confusing. Sorry about that. No, decía que en vuestro caso, lo que estaba explicando Kasia, estará sucediendo, ¿no? Que hay herramientas digitales que no sirven para entender esas diferencias. ¿Puedes contarnos un poco vuestra experiencia en el terreno, ¿no? Y qué tipo de alternativas tú crees que se pueden construir más desde abajo hacia arriba? Sure.
if you just give me a minute, I'd like to, build upon the points that were made. One, and this is, based on conversations that we have. The Work for Progress program is built upon deep listening and co-creation. Now, I think what I find very interesting is that when I'm in New Delhi, or New York for that matter, the discussion on data management, data privacy is framed within a perspective of fear, particularly within our community. People who are looking at sustainability development, particularly, the concerns around people. But when you go to places in Uttar Pradesh, it's a different conversation. Data is something that our entrepreneurs, for example, want to use, they want to take advantage of. And in a sense, there's hope around what data can do. And therefore, the conversations are very different. And if you look back in history, my guess is, I haven't studied this in detail, but till we got to the computing age, most of new technology was built around the idea of hope. There was hope. I mean, when people, started with the wheel, there was hope that it would do something, right? And right up to, I'd say, through the Industrial Revolution. Somehow, and personally, my view is it's a construct of what you'd call the intelligentsia plus companies plus maybe some governments involved. 1980s onward, when we entered the computing age, and now, of course, digital technology, AI and all, somehow the conversation is based on fear. And that's something I think we have to be very, very careful to avoid, because, as I said, when you're down there in the field talking to people, it's not fear. They're not looking at, data with a fearful mindset. Second, very briefly, I didn't know you're an economist, because we love posing questions to economists. Oh, and great. the question, and the question, and they're pretty good at answering those questions as well. But the one question that we found, we haven't found answers to that easily, is how do you measure value creation or, the impact of local economies? And in India, that's a particularly difficult problem. We still have more than 80% of our economy in the informal sector, particularly if you're talking about rural areas, and it isn't measured. To the point, and this is an extension of what we were talking about in terms of the micro-scale Silicon Valleys, how do you create microeconomies? So it's not, what's happening locally is not part of one big economy, but there are thousands of microeconomies. To the point, when you're talking about social impact, my colleague Kanika is here somewhere in the audience. She coined the word micro-movements. Let's look beyond microeconomies. Let's look at micro-movements. So we take a great amount of interest, and I'm now, Gorka, segueing into your question on how technology, digital technology might be used. We take a great amount of interest on the competition between a local brand of potato chips or ice cream produced by one of our entrepreneurs versus the potato chips and ice creams that are coming from multinational corporations or large businesses in India and are being sold into the same regions. And I'm particularly pleased by the fact that the local brands are winning, at least for now or in the last 4 or 5 years. And I think it's a beautiful example of how they have applied technology. If you look at how they use digital technology to brand their products, how to package, how to print, right, how to source information, how to connect with each other. We have entrepreneurs producing vermicompost, organic compost, which is being exported to South Korea. Right? It's all technology enabled. So I don't think we've even scratched the surface in terms of what digital technology could do, or AI tools put in the hands of those entrepreneurs could do in terms of energizing local economies. Just one quick point I'd like to make. Again, you were asking about how we use technology. It's the conversation is normally around how
people would use or how they'd have to contend with digital technology and the effects or and any kind of issues associated with that. And you then look at, again, governments and corporations and the kind of view they hold or the role they can play with respect to, again, technology. What we've found in our work is that we have to factor in what technology can help the meso-level players do. We call them, again, this might be a little bit of jargon, we call them ecosystem builders. And this might be a selfish perspective because it essentially looks at organizations like ours, right, who are in the sustainability or the development space. What can they do? And that's where, again, if we have a little bit of time, I can share numerous examples of how we've leveraged at the meso level the power of technology in order to develop some of the prototypes that we have done in the Work for Progress program. And again, not just our organization, but in India, in Peru, in Mozambique. We're talking about drones, we're talking about digitally connected information centers, and so many other things. Creo que tiene mucho que ver con lo que hablabas tú de la low tech, ¿no? Pero antes de darte la palabra, yo creo que también podemos abrir la discusión y el diálogo al público, así que cualquiera que tenga una pregunta o un comentario, simplemente con levantar la mano, tenemos algunos micrófonos yo creo que por ahí, así que enseguida te damos la palabra, pero no sé si me querías comentar una de las cuestiones. No, just to tell you that it's really wonderful to hear that the conversation in some emerging countries is quite different from the European one or from the US one. And I agree with you that for these entrepreneurs, technology and data is an opportunity to hope. And this is the reason why we think that I feel myself confident that we can find a way out from this Silicon Valley conundrum. Because the experiences in India, Brazil, I was in Brazil 2 months ago. It was incredible, the life, the powerful and the optimism of future that they have in a very, very sophisticated startups. It's not the old traditional. We are not thinking about the old traditional. I don't know, very, very SME. Yeah. We are thinking about sophisticated business models with capacity to scale and with capacity to change the community, and that is great. I think that the culture is really relevant. Your approach is really relevant, and I think at this moment that this looking at the technology with hope, we are losing here this point, and we are losing here because our experience at social level is not as good as we pretend to be. That's the point. So we are, all of us, with a lot of marvelous concerning technology, but at the end of the day, today, the confidence in, and this is, at least in Spain, the confidence of the public opinion in science, the confidence of the public opinion in innovation is going down. Very quickly, because the people is losing confidence in technology. Why? Because technology is not solving the problems, it's creating them. So if we put the technology in a framework in which we can use it to solve the problems, to promote this human development, to promote the prosperity for our generations, we will regain the confidence in technology. And I think that at this moment, this confidence is higher in India, Brazil, Africa, and so on, than in Europe and United States. And this is one of the things that we have to think a little bit on that. Thank you.
Bueno, buenas tardes. Soy Mónica Stender. Agradezco comentarios sobre Brasil porque soy brasilera. Soy consultora internacional inactiva y ahora estoy como colaboradora voluntaria de la PEFRUM. La PEFRUM es la Asociación de Promoción de Escuelas Familiares Rurales de Mozambique. Son 11 escuelas de formación profesional en agropecuaria. Y nosotros ahora estuvimos en agosto pasado en Majacase, provincia de Gaza, para acabar de montar el aula de informática que mis compañeros del máster del IES donamos como 40 años el año pasado, hicimos 40 años de terminar el máster y dije, señores, nos vamos a donar un aula de informática a los estudiantes de AFP en Majacase. Y por razones de logística y demás, no se pudo acabar el año pasado, el montaje se fue este año. Y nos encontramos el que fue conmigo, un ingeniero informático de la UPC, el año pasado era estudiante, este año fue como voluntario ya licenciado, y para montar el aula en red intranet, porque no tiene acceso a internet, entonces montamos red intranet con servidor. La idea es que el profesor que descarga en su laptop, cuando puede, la red funcione al servidor, y los chicos trabajan con el servidor offline. Fantástico. Y ahí nos pidieron que hiciéramos una charla de inteligencia artificial. Yo no, el licenciado, ¿no? De informática. Y nos sorprendemos un montón. Estábamos a 3 horas y media al interior de Mozambique, lejos de Maputo, ¿vale? Un distrito súper pobre, en que los estudiantes, a pesar de no tener acceso a internet, lo tenían con el móvil, cuando tenían cobertura, estaban haciendo los trabajos con ChatGPT, ¿sabes? Que ChatGPT está en varios dialectos o idiomas, lenguajes usados en Mozambique, ¿vale? Y que toda la charla que se hizo, que después nos pidieron que para repetir en Panda y en Omoide, las preguntas que hacían, yo la verdad es que era la primera vez que oía, ¿no? Había oído de inteligencia artificial así por encima. Entonces, la idea que quiero transmitir es tenemos la idea de cooperación, tenemos la idea de cuarto mundo, o tercer mundo, cuarto mundo, de que ellos están muy por debajo de nosotros. En Mozambique, como en Tanzania, el M-Pesa y todos los derivados que cada operadora de telefónica tiene su pago vía móvil. Esto hace mucho tiempo que está. Entonces, nosotros tenemos la idea de que vamos allá a enseñar, a mostrar y la verdad que vamos a aprender. Porque la idea con que vamos los cooperadores es van primero a aprender, no van a ver la cultura del país, no a ver el nivel que están. Van creyendo que somos superiores. Y este problema yo ya tenía cuando era consultora de internacionalización de empresas. Llevar a las empresas españolas a algún país y decir, señores, bajar la prepotencia, aprender primero y después discutir. Entonces, y estos los cooperantes están siguiendo lo mismo. Y un hecho que me he encontrado ahora, que me lo tengo aquí, en Majacase hay una escuela un instituto de formación profesional nivel medio en agropecuaria. Funciona desde 2007, 2019, bueno, es largo la historia. Me llegó allá que AECID, con Madre Coraje y con una ONG de allá, acaban de fomentar la apertura en el mismo distrito de un instituto igual, con mucho más dinero de lo que estamos nosotros intentando ayudar y empujar. Fui a hablar con AECID en Mozambique y dije, no sabíamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando todo está aquí, este mecanismo, ¿no? Y más con toda la inteligencia artificial que hay para saber las informaciones, de cuando se busca apoyar un proyecto, o decir, nosotros vamos, no, porque allá el municipio es pobre. Duplicar recursos en un país tan carente es un absurdo. Muchas gracias. Tenemos varios compañeros y compañeras de Mozambique aquí en la sala, así que sería muy interesante
algunos cooperantes y otros que son de allá. Entonces sería muy interesante conocer su impresión sobre esta cuestión, si todavía estamos yendo con esa mentalidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está planteando, pero sería bueno conocer un poco la opinión de las personas. Bueno, Rosania está justo aquí, que coordina el trabajo de Work for Progress en Mozambique. Pero respecto a la segunda cuestión, precisamente dentro de Work for Progress, una de las cuestiones que estamos trabajando es cómo, y se comentaba, además también lo ha comentado Mac, es decir, cómo empezar desde un mapeo real de todo lo que existe, ¿no?, antes de poder empezar a hacer nada, y cómo las herramientas digitales que hoy en día existen realmente se utilizan para eso, ¿no? Están también los compañeros de Bestiario aquí, que nos enseñaron hace poco herramientas de inteligencia artificial que hacen mapeos automáticos, digamos, sin ya tener que hacer, digamos, exactamente qué es lo que está pasando en el territorio, sobre un área temática determinada, en sitios en los que en principio no hay información o no hay mucha información. Entonces, todo esto existen, ¿no?, ya estas herramientas. Pero bueno, no sé si algún compañero y compañera de Mozambique quería comentar algo respecto a esto. Rosania, por alusiones, y además como es brasileira también, o sea, lo tiene todo. O sea, puedes comentarla. Boa tarde a todos. Assim como a colega que acabou de falar, eu também sou brasileira e vivo em Moçambique já há 30 anos. E o que ela está a apresentar aqui como sendo um cenário que realmente é digno de nota, porque muitas vezes aprendemos mais do que ensinamos, recebemos mais do que damos, é real, e estamos a ver isto no programa Work for Progress. Então, era só para secundar o que ela disse. Obrigado. Hay una palabra ahí en la parte de atrás, por favor. No sé si queréis comentar alguna cosa. Luego a lo mejor, ¿no?, hacemos una ronda. Hola, gracias. Bueno, sí, gracias por la charla y por la oportunidad de hablar. Muy interesante todo, la verdad. Soy David Bravo, director de estrategia de la ONG CESAL. Es una reflexión o provocación, no lo sé, no es tanto pregunta. Nosotros, como organización de desarrollo, que también participamos en el Work for Progress de la Caixa, hemos generado, gracias a la Caixa y otros, iba a decir donantes, y a otros aliados, mucha innovación que pensamos que es útil para el desarrollo, sistemas de riegos solares, uso de drones, tema de Big Data para la gestión agronómica, qué sé yo, un montón de cosas de este tipo, ¿no? Y no soy yo el que la voy a criticar, o sea, porque me parece realmente útil. Yo lo he visto en campo ahí, o sea, en cada uno de los territorios. He visto que ayuda a cambiar vidas, que ayuda a generar más riqueza, que ayuda a solucionar problemas técnicos, que ayuda a un montón de cosas. Cierto. Sin embargo, quiero acusar al menos dos datos. Uno que creo que lo has dicho tú, Mac, que ha sido cuando has dicho, bueno, de Brasil, ¿no?, este ímpetu, estas ganas, has hablado de la fe, de la esperanza, ¿no?, cuando has dicho ahí esperanza. Yo, una de las cosas que percibo cuando vuelvo a América Latina, especialmente me pasa cuando, pues sobre todo trabajo en América Latina, también en Mozambique, es la fuerza y la vitalidad de una sociedad que no la veo en Europa, ¿no? Y eso es un dato. Me parece que eso explica mucho. Yo no soy economista y soy biólogo, no tengo ni idea del crecimiento. Ahora te voy a contestar y vas a saber por qué sabes tú más que yo de eso. Pero yo sí que percibo esas ganas y esa vitalidad por salir adelante, y que creo que explican muchísimas cosas, muchísimas. Tanto es así que me da la sensación de que también, si algo marca esta época de hoy para todo el mundo, es esta falta de esperanza. O sea, los mensajes que transmite todo el mundo es de poca esperanza en el futuro. O sea, nunca hemos tenido tantas soluciones, probablemente no ha habido tanta velocidad en estos últimos 60 años que nos contabas, pero acumulado, sí, el conocimiento es acumulativo. Ahora estamos en el momento más prime porque hemos ido sumando todos estos cientos de años, ¿no? Y sin embargo, el futuro asusta más que nunca a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, a mucha gente. Y creo que esto es una cosa que no podemos, sobre la que no debemos reflexionar, porque generamos un montón de innovación, de soluciones creativas, y sin embargo hay un temor, especialmente en la juventud, a vivir.
Y esto yo creo que bloquea en muchos casos. Y luego una reflexión que tenía esta tarde, no, siento que no todos habéis podido estar, pero perdón, esta mañana, cuando estábamos en la sesión del Work for Progress sobre todo el sistema de indicadores y tal, claro, todas estas tecnologías digitales nos ayudan a manejar grandes volúmenes de información, a tomar decisiones, un montón de cosas. Pero, por ejemplo, nosotros que también trabajamos aquí en España con formación de chicos y chicas vulnerables en temas de formación para el empleo, creo que nada de lo que nosotros hemos manejado y hacemos sustituye, o sea, es mejor que la conversación de tú a tú con cualquiera de estos chicos. Nada. Porque en el éxito, por ejemplo, hablando de la creación de empleo, en el éxito de la creación de empleo, hay muchísimos más elementos que poco tienen que ver con la generación de habilidades, incluso de las famosas soft skills, en que permanezca un empleo que las que tú les puedes ofrecer. Por ejemplo, qué le pasa en la vida, si la ha dejado su novia, si un amigo suyo la ha metido en la cárcel porque de repente se ha metido en un lío. O sea, todas esas cosas condicionan tanto el éxito de alguien que luego va a conseguir un empleo o va a permanecer en él. No, pues nosotros medimos los empleos generados, pero nadie se ha preguntado dentro de 2 años qué va a pasar con ese chico que genera un empleo. Porque si dentro de 2 años ese chico al que le ha ayudado a conseguir un empleo deja el trabajo porque ha tenido un problema enorme, todo el esfuerzo que hemos invertido en estos años, ¿de qué ha valido? Iba a decir una palabra mala, pero ¿de qué ha valido? ¿No? Sin embargo, y nadie mira eso, nadie mira qué está pasando después, qué está pasando en la vida de esa gente para luego aprovechar, ¿no? Me parece que estos instrumentos son fabulosos, o sea, porque siempre acabamos de decir, no, esto no es la solución, pero no podemos vivir sin ello, pero tampoco hay que poner su justa medida. Perfecto, o sea, eso todo el mundo lo afirma, ¿no? O sea, no es la solución, no podemos vivir sin ello, hay que saber usarlo, la herramienta no es mala, pero depende cómo lo uses, perfecto. Pero creo que hay algo más de fondo y que probablemente tengamos que, no digo volver a metodologías no digitales, pero empezar a usar otro tipo de inteligencias que no estamos usando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres comentar? Muy rápidamente. Bueno, no sé, maybe you can start. Sorry? Maybe you can start or... Yeah, sure. Just very briefly, because I think in both of the comments that I heard, there were 2 views of technology that were being implied. One is where technology delivers a product or a service, and as users or as people working, in the entrepreneurship, job creation space, or people themselves, they're confronted is probably a better word, with that product or service. And when that happens, you develop a competing view. You see that product or service as something that might challenge what you're doing or the status quo. But when we look at technology as something that enables processes, then you begin to get a different view. You're not confronted with a product, but you're presented with the idea of technology helping you improve processes. And what we've seen is that that's where individually and collectively the groups of entrepreneurs that we work with or other stakeholders in the ecosystem that I was talking about, they see technology as something that's complementary to what they want to do. And I think this is a big difference. And what's vital, and I'll finish with this point, it also is related to, Kasia, what you were saying about cultural rootedness, ethics, and all of those aspects, which is that we make sure that dialogue around technology and how it could be used is one, discussing questions of process rather than trying to develop a new product, a new technology product. And number 2, it's done by the people to whom it matters the most, right? And not in laboratories or not in, policy making sessions. Thank you. Well, maybe I just shortly add on the hope versus doom aspect. I also have been thinking about it myself because I've been in this field for such a long time, and it's very easy to fall into this almost cynical attitude that there are so many risks, everything's so bad, there's this asymmetry of power, there's nothing really we can do, and I think that's very dangerous
because such doom can be paralyzing, and one just falls into this inertia. And I can imagine the same, the public perception, the same thing can happen, and that's a kind of the same as in the environmental movement. You probably know, it's like our planet is burning. What can we do? There is no hope, and that's just exactly the wrong narrative. I think I agree that's going to paralyze people. There is hope, but there needs to be a reflected hope, right? It cannot be just the naive hope of, yeah, let's adopt AI, everything will be great, the techno solution is going to solve all of our problems. It's just a little bit like the narrative of Silicon Valley, that just reach AGI and it's going to solve the climate change, while reaching it will destroy the climate. But still kind of this reflected hope of like, how do we embrace the technology responsibly, ethically, this kind of governance issues, the inclusion issues, the bias issues, the centralization of power issues. And there are so many communities and movements who are actually coming up with alternatives around open source, around the examples that I gave, and so on. And I'll come back here to this. I mean, I think there is a role to play for every stakeholder, also for private businesses. There is also a role to play for institutions, for governments, for civil society. It's just that right now, I think like the power balance is a little bit off. So the question is how we get there so that we can push forward the technology, but embrace it responsibly. And then we can be hopeful, I think, and sleep better at night. Yeah. Okay, I couldn't agree more. I think that this is the point. So we don't want. Sorry, pues no podría estar más de acuerdo, ¿no? Con lo que estábamos planteando. Yo creo que hablar un poco sobre esto, ¿no? Entre el optimismo naif, ¿no? De el solucionismo, ¿no? Que esto se puso de moda hace unos años, ¿no? El solucionismo tecnológico. Esto lo vamos a solucionar todo con tecnología y tal, ¿no? Un poco lo que comentaba, que me parece fantástico, lo de vamos a destruir el clima, ¿no? Creando la inteligencia artificial que lo va a salvar. Fantástico, good job por parte de la humanidad. Entre ese solucionismo, ¿no? De todo va a ir bien porque sí, ¿no? Y estamos condenados del cyberpunk, ¿no? Pues yo creo que hay un camino intermedio que es un realismo esperanzado, ¿no? Es decir, oye, tenemos problemas, hay desafíos importantes que se han planteado, pero tenemos palanca para activarnos, ¿no? Yo creo que hay un factor, yo coincido con lo que planteabas, lo que yo percibo, ¿no? Sin estar yo allí, claro, pero lo que percibo es que el potencial de esperanza que se moviliza en los países emergentes, en los países en desarrollo, en el sur global, es muy poderoso. Nosotros no tenemos ahora mismo a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos, todo lo que nos está movilizando es el miedo, ¿no? Si uno lee el informe de Draghi, no es un informe, por ejemplo, que es un informe que se ha hablado mucho en materia de innovación y tecnología y competitividad. El mensaje no es, ostras, vamos a construir una Europa, no es, oye, que nos comen por los pies. O sea, quiere decir que es un mensaje reactivo, ¿no? Este es un factor sociocultural que viene trabajando desde hace mucho, que está ocurriendo en Europa desde hace muchísimos años y en Occidente, la pérdida de la confianza en el futuro. Yo tengo una hipótesis, te decía que tú eres biólogo, ¿es así? ¿No? ¿Lo he entendido bien? Y yo soy economista y yo creo que tú tienes más razón tú tienes más argumentos que yo para hablar sobre esto, porque solo hay que mirar la edad media de cada continente. La edad media de Europa está en 40, 41 años. La edad media de África están 19, 20, 21 años, ¿no? Y eso marca mucho más de lo que nos imaginamos. Europa va a perder en los próximos 25 años, va a perder 80 millones de puestos de personas en edad de trabajar. Vamos a ser 80 millones de personas menos en edad de trabajar. En ese mismo periodo de tiempo, África va a ganar 800 millones de personas en edad de trabajar. O sea, es que es la propia naturaleza la que hace que las cosas salgan adelante. Y yo creo que hay un elemento importante, ¿no? Dicen que la demografía es el destino. Quizá no, pero tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Y yo creo que esto forma parte también de cómo cada vez más la gente joven en Occidente mira al futuro. Hay una película que cuando yo la vi me dejó muy impresionado, seguramente muchos de estas ahora la han visto, quizá los más jóvenes no, que se titula Los hijos de los hombres. No sé si lo han visto, es una sociedad, es de una película del año 2004, ¿no?
es una sociedad donde Occidente deja de tener hijos. Ya nadie puede tener hijos. Hay una serie de cosas que ocurren. Y, de hecho, la persona más joven del mundo, en ese momento, que es del mundo, no es Occidente solo, del mundo, tiene 14 años. La persona más joven del mundo. Yo les invito, si no la han visto, les invito a que vean esa película, porque es del año 2005, yo la vi, o sea, que ciencia ficción más tremenda y tal y cual. Se van a sorprender mucho. Se van a sorprender mucho de cosas que están ocurriendo que están reflejadas en esa película. Pero que no deja de ser ciencia ficción. Al final, lo que estamos viendo es que vivimos también en nuestra burbuja y pensamos que Occidente lo tiene todo resuelto y que Occidente tenemos todas las soluciones. Es que el mundo se está moviendo muy rápido y se está moviendo en muchas cosas para muy bien en otros sitios. Y probablemente esto que señalaba de que no vamos a ir a enseñar nada, es que nos miran y dicen, ¿pero qué estás diciéndome? O sea, quiero decir, el futuro es mío, no es tuyo, ¿no? Y esto es uno de los temas que tenemos que aprender a resolver, porque no venimos de esa cultura, no venimos de ese enfoque cultural, ¿no? No venimos de ese enfoque cultural. Y, por último, ¿no? Por lo que decíamos de los datos, yo estuve mucho tiempo trabajando en cooperación internacional, estuve en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es probable que hiciéramos colegios unos al lado de otros. Y voy a hacer una cosa dramática. Si hubiéramos sabido que había un colegio al lado, lo habríamos hecho igual. Porque los datos son muy importantes, pero más importante que los datos es la voluntad de hacer las cosas bien. Es la voluntad. Yo ya no voy a decir nada. Como si eso está bien o mal. Pero muchas veces la coordinación de actores y de agencias no es un problema de fallos de información. No es un problema de fallos de información. Es un problema de capital político, es un problema de que yo no voy a ser menos que tú, es un problema de que yo lo voy a hacer así, es un problema de que tal. La competencia entre los actores en cooperación no se resuelve con datos. Los datos pueden evidenciar eso y pueden generar transparencia sobre lo que ocurre. Pero seamos conscientes, aquí estamos seguramente gente de muchas organizaciones no gubernamentales y de agencias financiadoras, no financiadoras, medio pensionistas, que si tenemos un mapa perfectamente, un gemelo digital de Mozambique, el sistema educativo de Mozambique, de repente por el arte de Birlibirloque todos vamos a descubrir que somos muy buenos y que vamos a planificar y a coordinar nuestras actuaciones, perdónenme, pero eso lo quiero ver yo, ¿no? Porque yo creo que no va a funcionar así. Hace falta tener un poquito más que datos. Hace falta tener voluntad política de coordinación, hace falta mucha humildad y mucho ser capaces de construir con los demás, que es justo lo que los ecosistemas nos proporcionan. Los ecosistemas nos proporcionan una relación de actores donde nadie intenta imponerse sobre los demás, sino que se trabaja en un equilibrio dinámico, ¿no? Muchas gracias, Marc. Vamos a ir ya terminando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, 3 comentarios. Yo quería preguntaros antes también, antes de acabar, por el tema del dinero y de los donantes que tú mencionabas, ¿no? Que estando además en esta casa, pues, ¿no? Deberíamos también hablar de estas cosas. Claro. Y cómo tiene que cambiar esa lógica también del que pone el dinero para que todo esto, ¿no? Porque tú mucho de lo que estás comentando ahora, esa competencia tiene que ver por los propios incentivos, ¿no? Que están de cómo se recibe el dinero para poder hacer las cosas, sean desarrollos tecnológicos, sea en sí, estaría muy bien que nos ayudases un poco a repensar esto, que tenemos a doña Cristina que cogerá todas estas ideas de cómo cambiar el rol y convencerá a la Caixa para que funcione de esta manera y a otros. Pero bueno, vamos a coger igual los comentarios que hay y con todo hacemos, si os parece. Por favor, tenéis ya el... No sé. ¿Papá? Sí. No, solo decir 2 comentarios. Perdone que los nombres quizás han desaparecido ahora, pero a usted clarifica mucho bien la diagnóstica, como estamos, al menos aquí en Europa, en Estados Unidos. Brillante. Muchas gracias. Al lado, yo creo, soy músico, llevo mucho en el ámbito artístico. Creo que la inteligencia artificial es neutra, evidentemente.
pero creo que en lo social es bastante nefasta. En lo científico se puede hacer maravillas, en la medicina, la matemática, la física, pero en todo lo que es social creo que no es el ámbito donde puede funcionar. Y una pregunta para Pat. Las comunicaciones que ocurren en la India, o sea, los diferentes grupos que hay o organizaciones, o cómo se comunican entre ellos, utilizan sistemas propios o estamos todos con WhatsApp o Telegram, o cómo ocurren estas comunicaciones entre ellos, con qué sistemas. Ir apuntando, que vamos a coger otras dos que había ahí atrás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, yo soy Bayardo Vega, vengo de México, acabo de terminar mi máster en Desarrollo Internacional en el IBEI. Y entonces quería, un comentario y una pregunta. En el comentario, solo retomar la parte de la esperanza en Latinoamérica. Para mí es, como digo, soy de México y yo hablaría de esperanza, también de temor, de una mezcla de ambas a veces, porque literalmente en muchas ocasiones se nos va la vida si no resolvemos los problemas básicos, ¿no? Hablemos de derechos humanos, de sostenibilidad en ecosistemas. Entonces, sí, quedarnos con la esperanza, pero no perder de vista que también hay temores, ¿no? Y ambos son energías vitales y ambas hay que saber aprovecharlas. Ese es un comentario. Y a la par, también hablamos de esperanza en Latinoamérica porque conocemos lo que es la abundancia. A pesar de los siglos de historia, de colonialismo y extractivismo, aún hoy tú en Latinoamérica lo que ves es abundancia, ¿no? La madre tierra nos da, si la cuidas, y si no, también sabemos qué pasa, ¿no? Pero hablando del ejemplo, no del ejemplo, de esta visión de no optimismo en Europa o Occidente, o Norte global, más bien, también creo que tiene que ver con eso. El paradigma capitalista habla desde un paradigma de escasez y lo que los humanos, y algo hemos demostrado, es que cuando nos ponemos de acuerdo y tomamos cuidado el uno del otro, la abundancia es lo que florece, ¿no? Entonces, solo no perder de vista eso. Y si no cooperamos, entonces sí, suceden muchas tragedias. Y por otro lado, también me gustó mucho que no se pierde de vista en ninguno de los tres ponentes la presencia de asimetrías de poder, de información, de conocimiento, y eso es fundamental en el escenario de la cooperación internacional, ¿no? Y por último, y esa es una crítica, una pregunta tal vez y una crítica sobre todo, no a los ponentes, sino al paradigma desde el que abordamos el desarrollo o la cooperación, y es que si analizas el porcentaje de la cantidad de dinero que se mueve a través de lo que llamamos cooperación para el desarrollo, más allá de quién la da y de qué manera, es en una proporción de 1 a 9 en promedio sobre la cantidad de comercio internacional, ¿no? Entonces, yo hablaría, mi crítica principal también es que está muy bien y es importante, como ya lo han mencionado, es fundamental que se siga promoviendo la cooperación para el desarrollo, sí, y además, o sobre todo, que cuidemos y dejemos de seguir preservando o seguir manteniendo el intercambio desigual entre economías del norte y del sur global. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Alexander Quiñones, soy profesional pedagogo, soy de Colombia y para continuar, crecí con ganas de cambio, es decir, crecí con la sensación de la esperanza, de lo que están hablando, esa vitalidad que se ve en Latinoamérica, y tal vez desde mi perspectiva crecí con esas ganas de esperanza por el mismo conflicto interno que vivimos en Colombia. Lo hablo desde una Colombia afectada por las guerras y el conflicto interno, por las guerrillas. Soy de una región que ha sufrido esa Colombia, ¿sí? Que es hermosa nuestro país, pero soy de esa parte de Colombia. Crecí con la esperanza de ver nuevas formas de vida, ¿sí? Es por ello que se desarrolló en mí las ganas de hablar de derechos humanos, por eso las ganas de estudiar para ser pedagogo. En esa medida, y mi pregunta va por allí, ¿en qué se debe priorizar y cómo priorizar la cooperación internacional, el desarrollo tecnológico en esas comunidades que han sido afectadas por los conflictos internos, en esas comunidades que han sido afectadas por las guerras? ¿Cómo se debe priorizar y qué se debe priorizar de esas propuestas de desarrollo en estas comunidades? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas. Yo creo que podemos elegir en esta última de conflicto. Igual, Joshua, que tenemos aquí, le invitamos también a que nos pueda ayudar a responder a esta última. No sé quién quiere empezar. Sure. Thank you so much for your questions, extremely thought-provoking, and I'll be very brief. On the question of fear versus hope, I think a clarification is required. My daughter is 32 years old, and she may have a child, and I'm terrified by the thought of what life that child would live in the year 2100, assuming that the child would, live for 75 odd years. I am terrified. So when I was talking about hope, I wasn't talking about everything being positive in the world or that we should be optimistic about it. What I was saying was that when we talk about digital technology, digital tools, and what technology can do, we need to approach the development of tech solutions with hope. And I just thought it's important to make that distinction. Otherwise, the world is in a pretty bad place. I'd agree with that. The specific question on communications, you're absolutely right. 80% of how people communicate among themselves is WhatsApp. WhatsApp is proven to be extremely powerful, not just for one-to-one, but it's amazing what can happen on WhatsApp groups. The deep listening of the Work for Progress program that Gorka was referring to, during the COVID years when people couldn't meet each other, we had 40, 50 people communicating on WhatsApp, actually continuing to find solutions for what people needed. But I think there are more interesting things. Just probably 8 or 9 months ago, when we would have these district entrepreneurship coalition meetings, the minutes would be made by hand. The record of that meeting would be made by hand, and sometimes it would take weeks, and then people would forget about it. They wouldn't circulate the notes. And this, among the coalition members, was cited as one of the biggest problems in the coalition, which is otherwise extremely effective in promoting entrepreneurship. In cases now, they've switched to actually AI note takers, right? And that's making a difference. So it's popping up in many, many ways, the use of digital technology. On the question of donors, again, I mean, this could be the subject of a hour-long conversation, if not more. But I think the vital difference that we'd like to see, and we're very grateful to the Lakshya Foundation for having looked at it in that manner, is for donor funding to be catalytic, to not pay for predetermined outcomes or results. So donor funding that in India would build 100 schools
from my point of view, is useless, right? There's absolutely no point why you'd want to do that. But donor funding that would help communities and local authorities figure out a new way of building sanitation facilities, and then of course the sanitation facilities would be paid for by people themselves or the government or the private sector. That kind of catalytic funding is still of immense value, particularly in India, where funding for innovation has actually gone down drastically over the last 2 decades or so. Yeah, thank you. Oh. I wonder if I can add something smart to it, but maybe only on the donor issue. I'm not a philanthropy expert, but what comes to my mind is, I heard this happening in the world of business with investors, is maybe to look at kind of international standards. I work currently for UNESCO. We have the UNESCO recommendation on the ethics of AI as kind of a filter or lens through for the projects being funded, if there is adherence to the principles, to create a kind of a more equal standards also in the countries where the legislation or the regulation maybe isn't yet that developed in terms of data protection and so on. I wonder if that could maybe be a concrete way to think about kind of principles or some kind of checklist of like how to fund, what to pay attention to in the funded projects. And regarding prioritization of the communities that are going through conflicts, this is, I think, a very hard one. It's also what comes to my mind, maybe as just as a human, is that I guess technology maybe is not the most important, or that it's just as important as any other philanthropy to create the resilience in these communities. Of course, now technology is kind of going hand in hand with any other developments, but I guess also there the kind of protections that that different kind of frameworks, recommendation, and the most advanced legislation can deliver. Maybe that's kind of looking up to the standards to deliver to people who suffered enough in terms of human rights, in terms of privacy, and so on. That would be just my take from a non-philanthropy expert. Thank you. Sí, yo sobre el papel de los donantes, yo creo que digamos, o de los financiadores, vamos a decirlo así, ¿no? Incluyendo tanto a los públicos como a los privados, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que hay que asumir riesgos. Hay que asumir riesgos. Hay que hacer más programas experimentales. Hay que jugárselo un poquito. Hay que evaluar. Y si sale mal, hay que decirlo. Y hay que tener la confianza de nuestros stakeholders para poderlo hacer. Porque muchas veces hacemos las cosas, no salen bien, nos hacen evaluaciones regulares y en vez de aprender lo que hacemos es esconder la evaluación. ¿A que sí? Sí, lo hemos hecho todos. No, este programa es fantástico y tal, pero no voy a meter ahí. Tenemos que tomar riesgos, no estamos en un momento para ser conservadores. Yo sé que esto es un poco complicado, pero no estamos en ese momento, necesitamos tomar riesgo. Y eso requiere de una confianza social y política en las agencias financiadoras que no se tiene en estos momentos. Uno ve noticias todos los días sobre programas, entonces se ridiculizan, programas que tienen cierto nivel o que tienen cierto... Entonces eso hace que la gente al final dice, oye, mira, yo no voy a salir de los papeles y yo no voy a arriesgar a hacer nada, ¿no? Hay un libro que ahora se ha publicado en castellano que ha generado cierto revuelo a nivel occidental o europeo, que se titula, es de Ezra Klein, que se titula Abundancia, ¿no? Lo acaba de publicar en castellano Capitán Swing, yo lo recomiendo encarecidamente. El mensaje que traslada ese libro, que es, oye, cómo construir, hablábamos de la abundancia, hablábamos de la escasez, el elemento fundamental es perder el miedo a hacer cosas. Y empezamos a tener miedo a hacer cosas. Entonces yo creo que tenemos que perder el miedo a hacer cosas, ¿no? Y a meter la pata cuando toque, pues oye, lo hemos metido, pero si no, no vamos a poder avanzar mucho, ¿no? Y por lo tanto, para mí, lo que espero de un donante a fecha de hoy, que es un dinero muy específico que no puede sustituir al Estado, que nunca debió sustituir a los Estados
ni a los esfuerzos de cada país por la cohesión social y por la lucha por la igualdad, es que ese dinero se destine a hacer cosas que nadie más se atreve a hacer. Y yo creo que ese es el elemento donde marcarán la diferencia. Y no me gustaría terminar sin señalar, dice, bueno, ¿y qué hacemos en aquellas comunidades que han sido arrasadas por los conflictos? Las personas son lo primero. Hay mucha herida que curar, hay mucha cosa que restañar, hay mucha comunidad que reconstruir y mucho valor que recuperar. Y entonces ahí luego ya podremos hablar de otras cosas. Pero las personas son siempre lo primero, y libre el Señor a nadie de ir a una comunidad a vender Big Data cuando acaba de ser arrasada por un conflicto. Pues voy a pasar la palabra, ya me voy a aprovechar que también está Alex con nosotros, que este tema de la financiación, porque Alex acaba de terminar un trabajo con la Fundación La Caixa del nuevo plan estratégico de La Caixa. Y le decimos que es un infiltrado del programa Work for Progress en el nuevo plan estratégico. Entonces yo creo que le tenemos que preguntar si tú todo esto que has dicho que hay que hacer, ¿no? Si realmente él cree que esto se puede hacer. O sea, no creo que tanto con La Caixa, pero que tienes mucha experiencia de todo el trabajo con los grandes financiadores, si estamos en este tipo de, ¿no? En este tipo de conversación, o qué margen hay. Y luego Joshua Fisher, que es asesor del programa, es especialista, de un centro especialista en gestión de conflictos vinculados a procesos de desarrollo humano. Y bueno, pues digamos que creo que es una persona muy adecuada para poder también dar su opinión sobre esta cuestión de conflicto. Entonces, no sé, cualquiera de los dos. Alex, te puedes negar, ¿eh? Te puedes negar. Bueno, voy a hablar en inglés para facilitar la conversa. So one of as Gorka mentioned, I specialize in conflict management, especially around natural resource conflicts. One of the things that makes conflicts so destructive is through a conflict, you start to erode and destroy social capital. As you destroy social capital, you start to lose options and opportunities. You start to lose the decision-making space starts to shrink. And so it starts this vicious cycle: less social capital, more destructive conflict, less social capital. The same in a poverty trap: less capital, less social capital available to unlock imagination, to unlock creativity, to unlock resources, leads to more poverty, leads to less imagination, less opportunity, and so on. And so the question of, in a post-conflict or conflict resolution or post-conflict space, how to start to rebuild that social capital. That's really, I think, the key. And for sustainable development, sustainable human development, the same. How do we start to build that social capital so that we can unlock imagination, so that we can unlock opportunities, so that we can unlock a social network that has different types of resources that we can leverage to build new opportunities, new ideas. And so the question of digital technologies, I think they play a critical role in both of these vicious or virtuous cycles. Our current social media environment and the hallucinations of some of our AI are really pushing us down a certain path toward reducing social capital. Sure, we have more points of contacts in our network, but are those real nodes in our social network? Are they real points for social capital? A lot of spaces, the answer would be no, I think. That doesn't mean it has to be that way. There's a lot of potential to use artificial intelligence, to use this digitalization to create social capital. And this was already mentioned by the panel, so this is nothing brilliant from Josh Fisher. But as our panelists have said, there is this opportunity to use these digital tools to unlock creativity, to unlock imagination, to unlock resources, but the process of doing that is building social capital. So the challenge, I think, for anyone working in the digital space is finding ways to use these new technologies in a way that builds social capital and really reinforces the social fabric. When we do that, anything's possible. When we don't keep that in mind, then we start to lead ourselves down these vicious cycles. Thank you. Thank you, Jos.
Gorka, muchas gracias. Me estaba muriendo de ganas de salir aquí a hablar y por fin me has dado la oportunidad, o sea que te lo agradezco infinitamente. Sobre el tema de los donantes o los proveedores de capital, yo creo que quien mejor lo ha dicho ha sido Pat, ¿no? El rol es realmente ser catalizadores, ¿no? Más que intentar... La filantropía es demasiado pequeña para resolver todos los problemas del mundo, no alcanza, pero sí que puede ser mi catalizador y con ciertas intervenciones multiplicar el impacto, generar nuevas soluciones, etc. Y yo creo que ese es el rol donde más puede generar impacto. Y eso es lo bonito de Work for Progress, porque busca ser eso, busca ser catalizador, con intervenciones muy, yo lo llamo la acupuntura, ¿no? Muy estratégicas, ver de dónde se libera más impacto. Y eso, además, solo se puede hacer, volviendo a los errores que se ha cometido tradicionalmente, es desde la escucha, desde las comunidades. La respuesta suele estar siempre en las comunidades. E históricamente la cooperación, la filantropía ha sido muy jerárquica, tenemos el dinero, venimos aquí y os damos la solución y normalmente eso no ha funcionado. Entonces, ir desde abajo... Un filántropo con el que hablaba recientemente tenía la humildad, que yo también aquí reconozco, que decía, si es que al final solo tenemos dinero, no, solo dinero, que suena mucho, pero que solo es dinero. No es la solución a todo y falta el conocimiento y realmente hay que ir a las comunidades. Y eso es una cosa muy bonita de Work for Progress, pues a mí siempre me motivó colaborar con vosotras, que es ese enfoque sistémico, desde abajo, escuchando y con humildad, intentando probar y error y cómo podemos mejorar esto y escuchando más para ser realmente catalizadores. Entonces yo creo que la respuesta va por ahí. Y eso aplica a todo, ¿no? También a cómo utilizar la tecnología, cómo utilizar cualquier tipo de solución, ¿no? Entonces no sé si esto es lo que esperabas, Gorka, pero me moría de ganas de decirlo. Bueno, sobre todo que todo el mundo supiera que si necesitan dinero, que tienen que hablar contigo. Entonces, a partir de ahora, cualquiera que tiene un proyecto, Alex, aquí en la salida, está a vuestra disposición. Muchas gracias. Es la hora, sobre todo porque alguno tenéis que coger trenes y aviones y no queremos abusar más de vuestro tiempo. ¿Con qué os quedáis de toda esta conversación? Una última idea con la que os quedáis de todo lo que hemos hablado. Yo diría que con la necesidad de escucharnos más. Yo creo que hay dos comunidades que se juntan pocas veces, que son la comunidad, digamos, tecnológica, la comunidad social. Estamos avanzando en un diálogo que yo creo que va a ser muy fructífero, ¿no? Pero tenemos que aprender los unos de los otros, ¿no? No va a ser, nadie tiene la solución por sí mismo, ¿no? Ni la tecnología ni digamos el mundo tradicional de la cooperación tiene la solución, ¿no? Sino que solamente cuando nos entendemos conjuntamente y trabajamos conjuntamente estamos generando una oportunidad. Gracias. Thank you. I think what gives me hope is also to be in a room like this, filled with a lot of donors and people who are willing to listen and continue with the acupuncture interventions, and having this general message of actually working with communities, not for the communities, but with the communities. I think that's so important to even try to rebalance the power asymmetry that we witness. Thank you. I was reminded of several things during the conversation. One was something, we discussed probably 30 years ago when we were looking at the future with people. I mean, it was an ongoing conversation, which is, if you look at it historically, experts used to, solve problems or find solutions or make products. And then those things could be made by many people. And I think what we'd really like to get to is a situation where experts are not changing systems, but everyone is changing systems, right, in their own localities. And then one message, I think, was very, very clear. When we talk about digital technology or its applications, we think in terms of making people more digital. But you have to flip that. Right. You have to make digital technology more human.
that I think came through again and again in the conversation that we were talking about. Yeah. Thank you. Bueno, muchísimas gracias a los tres y a todos por participar. Así que en nombre de Work for Progress os agradecemos mucho y os seguiremos convocando a este tipo de diálogos. Gracias. Thank you.